Buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy vamos a celebrar la quinta y última reunión de este semestre. Entonces vamos a compartir pantalla para poder dar inicio a la misma. Un momento, por favor. Esperemos un poco. Bueno, ya estamos aquí. En nuestra minuta o agenda de trabajo vamos a tomar el captura de pantalla, ¿verdad? Para dejarlo como soporte en la plataforma. Un momento, por favor. Ya creo que salgo. Vamos a salir de acá y vamos a retomar entonces. La minuta de trabajo del día de hoy va a ser una pequeña introducción al tema. Vamos a conversar acerca de las características de la teoría de la contingencia, y veremos cómo las nuevas visiones de la organización fueron postuladas por Stacy, por Forges, por Zimmerman, Morgan y Goldstein, entre otros. Al final, con relación a a todos estos puntos de vista, realizamos una pequeña conclusión fundamentada en las teorías clásicas y las teorías de digamos, de la complejidad. Por último, pues daremos el cierre no solamente de esta reunión, sino del semestre. Eh, Vamos con nuestra introducción. El primer recurso, ustedes ya trabajaron con él, el primer recurso trata acerca de en la organización vista desde el punto de vista de complejidad, de caos y plantea diferentes modelos. En este caso, o el día de hoy vamos a continuar con algunas de las apreciaciones dadas en este primer recurso con la intención de que siendo un material tan amplio y extenso de 117 páginas, les queden como estos dos resúmenes, el que se dio el día anterior
el encuentro anterior, el cuarto encuentro, y este quinto encuentro que constituye el segundo recurso de este primer recurso, digámoslo así. Porque recordemos que yo en la primera clase hice más que todo aclaratorias con relación a la primera actividad y solamente me tomó muy poco tiempo para hablar sobre el primer recurso. Solamente hice una breboca, una entrada al tema, no fue mucho lo que se habló, entonces por eso les sugiero que es bueno que pues se vayan al final del video, el primer video del primer encuentro para que puedan escuchar lo que comenté acerca del primer recurso y luego retomen con lo referente al primer recurso que sería la cuarta reunión y esta quinta reunión que es su ampliación o su segundo resumen. Entonces, con respecto a cada una de las teorías que se han venido manejando para el estudio de las organizaciones a nivel de ciencias económicas y sociales, podemos hablar de la teoría de la contingencia. Y bueno, estudiosos de estas ciencias plantearon como Fiedel, Deal, Starbuck, Thomson, Lawrence, Lors y Burs plantearon que la organización de una administración no se puede realizar de forma homogénea. ¿Eso qué quiere decir? Que ante las eventualidades del medio ambiente y de las fuerzas internas y externas, no podemos eh, decir o predecir que nos vamos a comportar de tal o cual manera, sino que todo el uso de técnicas administrativas y el proceso de planeación, organización, dirección y control va a depender de no solo el entorno, sino también la parte interna de la empresa. Entonces, se habla pues de que estos señores por ello plantearon que se hacen enfoques desde hoy en día se hacen enfoques desde la teoría del caos y de la complejidad y que dentro de esos puntos de vista vamos a estudiar algunos de ellos como lo son Ralph Stacey, que en el año 91 estudió la inestabilidad limitada de la organización como sistema. Por otro lado, Forges y Tietar en el 93 lo estudiaron como un sistema dinámico no lineal y Zimmerman lo habló como un sistema en no equilibrio, mientras que Goldstein y Morgan hablaban de la organización autorreferencial o autopoiética. Por último, todos estos enfoques se estudian se toma en cuenta, vamos a tomar en cuenta algunas características para hacer un resumen que sería la conclusión. En cuanto a la teoría de la contingencia, sus características fundamentales son que se enfoca en empezar todo su estudio desde el medio ambiente. Por ello, le da prioridad. Posterior a eso, pues sencillamente considera que internamente toda la organización y su estructura debe ser flexible para poderse adaptar a esos cambios que está generando o a ese ruido que genera ese medio ambiente externo. Luego se comenta que la teoría de la contingencia es caracterizada por buscar equilibrar las condiciones del ambiente interno y externo de la empresa. Lógicamente está en la búsqueda del equilibrio. Y ese equilibrio está en base a lo que me pasa a mí internamente con relación al entorno, a lo que me rodea. Por otra parte, dice que existen factores externos generales y específicos, es decir, que yo puedo generalizar o tratar de generalizar y especificar qué está pasando allá en el medio ambiente y qué es lo que está haciendo que me afecte a mí como empresa y a todos al personal de la misma. Y bueno, no se diga más, vamos a empezar a hablar en específico de quién fue Ralph Stacey. Como tal,
como les había dicho, él defendía el criterio de el estudio de la organización como un sistema en inestabilidad limitada. Este señor, Stacy, fue un teórico organizacional de origen británico y básicamente a los finales de su vida fue profesor o fue docente de gestión. Como tal, él realizó varias investigaciones sobre las implicaciones perdón que no está la diapositiva acá, déjenme mostrársela, segundo. Bueno, aquí ya podemos verlo, un poquito más grande, pero veamos para acá, vamos a subir un poquito, ¿verdad? Y entonces podamos ver, ya va, podamos ver un poco qué plantea él y quién fue él. Él sencillamente fue nacido en el 48 y murió en el año 2021 y como les decía, fue dentro de lo que él logró, fue profesor de gestión. Obviamente realizó muchos, ¿qué les digo yo? Fue una persona muy estudiosa, hasta llegó a ser elegido para ser psicoterapeuta, pero se caracterizó o su gran, digamos, su gran reconocimiento es a nivel de las investigaciones que realizó en las implicaciones de las ciencias naturales, de la complejidad para comprender las organizaciones humanas y su gestión. Eh, y bueno, se le conoce entonces por haber escrito, porque fue escritor también sobre las teorías de las organizaciones como procesos complejos y receptivos de relación. Entonces, ¿qué tenemos o qué queremos dejar el día de hoy acerca de Stacy? ¿Qué queríamos dejar? Vamos a salirnos un momento y volvamos a entrar. Un segundo. Ajá, un segundito. Aquí ya lo podemos ver claramente. Eh, Podemos ver entonces que este señor dejó muchísimas aportes, digámoslo así. De hecho, este dibujo que pueden ver aquí habla de las estrategias que se pueden seguir frente a la complejidad y es conocida como la matriz de Stacy. Él como tal plantea que estamos muy necesitados de un nuevo marco de referencia en el cual veamos a la organización de qué manera, digamos, bastante alejada del equilibrio o alejada del equilibrio. Y en tal sentido, él opina que la ciencia de la complejidad tiene que ver con las propiedades fundamentales de la conducta de no linealidad, es decir, relaciona la complejidad con la no linealidad y con los sistemas de retroalimentación en red. Es decir, que, vuelvo a repetir, Stacy relaciona
la ciencia de la complejidad con las propiedades fundamentales de la conducta de no linealidad y las retroalimentaciones en red. De hecho, él entonces, su postura es que las organizaciones son no lineales porque hay combinación de retroalimentaciones positivas y negativas. Yo doy como ejemplo para que sea entendible el hecho de que una persona que sufre de la tiroides puede presentar hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir? Está fuera de la norma porque o está su organismo está generando poca tiroxina, que es el hipotiroidismo, o mucha tiroxina. En este caso, el médico a esa persona le diagnostica o le diagnostica el padecimiento, la enfermedad de afección de la tiroides, pero entonces dentro del tratamiento que envía es un medicamento que por lo general se conoce como Eutirox o hay otros nombres. No crean que yo sufro de eso, sino que sé al respecto porque una vez ayudé en un estudio de bioanálisis que tenía que ver con ello y entonces pues me quedaron ciertos conocimientos al respecto. Con respecto a ello, el médico le manda lo dosifica, pero se supone que la pastilla para la persona que sufre de hipotiroidismo será retroalimentación positiva porque la pastilla va a hacer que llegue al equilibrio, es decir, al valor que el cuerpo necesita de producción de tiroxina para poder realizar todo su metabolismo. Entonces ahí es donde hablamos de retroalimentaciones negativas o positivas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga un producto que al final como resultado puede que presente una característica específica, supongamos que sea en goma, y puede que presente una característica específica, qué sé yo, que si tiene unos pequeños huecos, un decir, y entonces el estudioso de goma sabrá muy bien qué producto se le tiene que echar de más o de menos para que no se presenten esas deficiencias de calidad. A eso se refieren las retroalimentaciones negativas o positivas. En el caso de ustedes, que es otro ejemplo, pues a ustedes cuando se les evalúa, se les realizan retroalimentaciones positivas que están acompañadas de su calificación, de la explicación del por qué obtuvieron esa calificación, y a la vez se les sugiere que pueden hacer para que complementen su aprendizaje puede ser enviándolos a que revisen tal párrafo en específico de un tema. Bueno, aclarado ya lo que son feedbacks o retroalimentaciones, tanto negativas como positivas, hablamos de que Stacy las ve ve a la organización desde este punto de vista como lo no lineal, debido a que está sujeta a la combinación de retroalimentaciones negativas y positivas, y a su vez de las demoras que se producen en las mismas. ¿Cómo que las demoras? Pues en ejecutar esta retroalimentación, porque como tal eso es un control que realiza la empresa. Que esto conlleva a una consecuencia de no proporcionalidad entre lo que es la acción de la empresa y el efecto que se produzca. Por otro lado, habla de sistemas en inestabilidad limitada. Y al final comenta que el fruto de lo que emerge es una autoorganización espontánea. Stacy considera que la clave en que las organizaciones sean sistemas en estabilidad limitada se halla en el juego continuo entre el sistema formal y el sistema informal. Quiere decir que la empresa puede comportarse de esas dos formas, ¿verdad? Y recordemos que las organizaciones también han sido clasificadas como sistemas formales e informales, dependiendo
de en qué momento qué momento está viviendo la empresa. Aquí podemos ver las características. Se supone que me habla claramente que cuando tengo un equilibrio estable, el sistema formal tiende a realizar feedback negativos de control. Negativo porque está hacia, no hacia adelante, sino hacia atrás, es decir, va hacia la entrada y va a modificarlo. Y que mientras que si es informal, pues me conformo, no hago nada, hago, mm, me quedo con una cultura dependiente de la visión compartida, digámoslo así, de lo que es la empresa y estoy en estado estacionario. En cuanto a estas estrategias planteadas frente a la complejidad por parte de este estudioso, que fue doctor, ya realizó diferentes tipos de estudios y alcanzó su doctorado, habla que para conseguir innovar y que la organización sea creativa se precisa de la irregularidad y de la inestabilidad, es decir, de el hecho de, como decimos, al lo propio y de con léxico propio o informal salir de la zona de confort. Para Stacy, la organización de éxito continuada es la que convive en la zona fronteriza del caos, entre el caos, y se encuentra en una, por ello se encuentra en una inestabilidad que ha sido limitada porque está en la frontera esa del caos y del desorden. Al respecto, pues él plantea estas estrategias en base a dos palabras fundamentales que son los acuerdos y la certeza. La certeza sencillamente es el grado que tenemos de lo que va a suceder y que se conoce con seguridad cuáles serán las consecuencias de las acciones, es decir, los resultados. Mientras que los acuerdos sencillamente son medidas en las cuales existen actores involucrados que coinciden en criterios y que alinean sus intereses. En este sentido, podemos ver, vamos a poner un ejemplo específicamente cuando hablamos de que una empresa se encuentra en estado complejo o que la estrategia es bastante compleja, tenemos allí que hay una baja certeza o un bajo acuerdo. Y que cuando se está en este punto, no todas las variables son conocidas, es decir, desconozco alguna variable, no puedo realizar predicciones y es necesario trabajar en base a lo que llamamos pruebas y errores. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos ensayo y error. Y que sobre la base de los resultados yo voy viendo si la estrategia que la empresa ha tomado es la acertada o si tengo que adaptarme a ello y pues tengo que tener una capacidad de responder a esos cambios imprevistos en sí. Y bueno, las otras estrategias son la simple, que es la más sencilla, en donde hay tanto alto acuerdo como alta certeza. En la complicada hay medianidad de certeza y acuerdo y las decisiones tienden a tomarse porque las variables son conocidas eh, mm, y son el resultado de negociaciones y acuerdos más que de deducciones lógicas como tal. Mientras que en el acuerdo simple, si hay deducciones lógicas, está la parte racional imperando y se toma la mejor decisión posible porque hay alta certeza y hay alto acuerdo. Y con relación a la parte caótica, es cuando tenemos bajo acuerdo y baja certeza y allí impera el enfoque de o sea, voy a tener que tender a ir al equilibrio y debo trabajar, por tanto, en aumentar tanto la certeza como el acuerdo, es decir, llegar a negociaciones y a coincidir con escucharse, es decir, coincidir con otras personas en puntos de vista a nivel gerencial. Vamos a ver aquí entonces en la siguiente diapositiva
como hay otro enfoque y es el de Dieter y Porger en el año 1993, que quienes ven la organización como un sistema dinámico no lineal. Y lo ven como tal porque ellos definen en sí que el comportamiento de las organizaciones em, es por naturaleza caótico y que yo no puedo predecir a grandes escalas, a nivel global, cómo se va a comportar la empresa, que pudiera ser que a nivel de escala mucho más pequeña pudiera separar las causas de las consecuencias y trabajar las posibles decisiones que se vayan a tomar, pero que por lo general las organizaciones son generadoras de caos y este caos favorece que ellas se adecúen a las diversas demandas del medio ambiente que las rodea. Por ello es que en sus proposiciones o al ver la organización como sistema dinámico no lineal, ellos comentan, aparte de decir desde el inicio que la empresa está entre la convergencia y la divergencia y la estabilidad y la inestabilidad, plantea que las organizaciones son potencialmente caóticas debido a las fuerzas que se ejercen tanto a nivel interno como externo de ellas eh, por la forma como la empresa interactúa internamente o por los cambios del ambiente, que la dinámica organizativa va de un estado a otro mediante un proceso discreto de bifurcación. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ir en procesos gradualmente de cambio para poderse amoldar a las variables que han generado conflictos, digamos, o perturbaciones internas en ella. Y qué bueno que cuando nosotros hablamos de predicción en cuanto a los resultados, a grandes escalas no podemos hacerlo, que las acciones similares pueden no dar lugar en un tiempo determinado porque los resultados no son los mismos. Es decir, si la empresa presentó una crisis en un momento determinado en el año 2000 y vuelve a presentarlo exactamente con las mismas variables, no necesariamente esas políticas que realizó la empresa o que implantó en aquel tiempo son las mismas o puedan ser las mismas, o si son ustedes toman la misma, se toman las mismas políticas, no necesariamente nos va a llevar a los mismos resultados. Eso es lo que plantean ellos. Y en base a esto, pues sencillamente, un momento. En base a ellos, un segundo que, pues plantean, como les decía, que la organización es no lineal y que se encuentra entre convergencia y divergencia y entre estabilidad e inestabilidad y que el caos por naturaleza es propio de las organizaciones. Ya aquí tenemos otras personas que hablan de organización desde el punto de vista autopoiético y autorreferencial. En este caso, Morgan en el año 86 plantea que la empresa eh, se en sí misma crea una referencia para ella y que sencillamente se proyecta al mundo con su propia imagen. Por ese motivo es que utiliza la autopoiesis, que como tal es la capacidad que tienen los sistemas de producirse y de que cuando digamos, una perturbación en el entorno, el sistema elimina esa perturbación con la intención eh, de que permanezca el equilibrio en ella. Al respecto, ¿verdad? Morgan propone que la evolución de la organización eh, es en base a la autoidentidad. ¿Por qué? Porque
la empresa está siempre intentando conseguir una forma autorreferencial cerrada de organización en relación con el entorno y que ese entorno sencillamente va a pasar a ser su propia imagen. Por otro lado, Goldstein en el año 1988 plantea que toma en consideración principios básicos de la empresa como digamos, lo que le rodea a ella como el entorno. Habla de la identidad de la organización, de las asunciones y las conductas que se mantienen, que mantienen estos parámetros entre sí. Y las mismas generan un bucle cerrado, por lo tanto, ve la organización desde el punto de vista de autorreferencia para sí misma. Y por ello es que explica el por qué ella se resiste al cambio. Entonces, el proceso común de la resistencia al cambio, como lo explica Goldstein, como un bucle cerrado entre las relaciones que mantiene la empresa a nivel de identidad, entorno, asunciones y conductas. Eso es lo que plantea Goldstein. Y bueno, aquí les presento el resumen de todo lo que se ha visto anteriormente desde el punto de vista de la teoría clásica y la teoría emergente de la organización compleja, donde podemos ver que el principio de las organizaciones o el principio organizador que manejan cada una de ellas son la diferenciación y coordinación racional, mientras que la organización alejada del equilibrio plantea la autoorganización emergente. Quiere decir que la misma empresa se esté organizando continuamente, es decir, que haya un cambio que no permanezca estática. Por eso es que sus procesos característicos son no lineales, mientras que los de las teorías clásicas sí son lineales. Y eh, no podemos realizar predicciones, sino que estamos con imprevisibles la evolución de la organización desde el punto de vista de las teorías emergentes de la organización compleja. Bueno, esta es la clase del día de hoy. Espero que les haya servido de mucho, que puedan ustedes estudiar con más tranquilidad ese primer recurso que está tan amplio, tan largo, y allí coloqué pues lo básico, lo que les coloqué en la primera actividad como para hacer un refuerzo. Y pues no me queda más que de verdad despedirme de ustedes, dándoles las gracias por permitirme ser parte de su vida y de su vida profesional y de participar en su formación, como les digo yo, para la excelencia, dado que ese es el eslogan de nuestra organización a la cual pertenecemos. Que los invito a que continúen adelante, que los trato como colegas, porque en mi mente está, como debería estar en ustedes, que al momento de realizar su inscripción en esta organización educativa, pues sencillamente ya se ven como ingenieros de sistemas, por supuesto, con mucha humildad, que es lo que debe prevalecer en la vida, y con mucha persistencia para lograr el éxito en sus vidas. Les deseo un feliz y bendecido final del semestre y que no solamente obtengan excelentes resultados en esta asignatura, los cuales dependen primordialmente de ustedes, porque en mi caso llegué hasta acá, ya hice lo que tenía que hacer como docente. Les deseo lo mejor y bueno, que finalicen todas sus asignaturas de manera exitosa. Que estén ustedes muy bien, les deseo una linda y feliz tarde. Y obviamente, como para finalizar esta clase, un momento, pues para finalizar la clase, yo me voy a quedar
con desearles muchísimo éxito, de verdad, mucho, mucho éxito. Y por ello, para mí, pues les auguro éxitos en su carrera y no solamente eso, sino que les doy un merecido aplauso por su intervención en este semestre para conmigo con la asignatura y dándoles gracias por todo, por su atención en cada una de las clases que hemos visto y por el éxito que les deseo. Bueno, colegas, éxito en todo el resto de su carrera y avante. Continúe. Hasta luego.